Ujú. Y yo recuerdo que cuando dictábamos los encuentros de primeros auxilios psicológicos, siempre hacíamos la diferencia entre lo que es psicoterapia y lo que es otras formas de abordaje. Aquí es bien importante entender que no es psicoterapia lo que nos estamos abocando, esto es otra cosa, ¿ok? Algo que de objetivos más modestos, pero no por ello de menor alcance. Aquí hay que hacer bien la diferencia. Hablamos de terapias de algo que apunta a no sanar. Eso suena muy abstracto, muy New Age, muy impreciso, pero sí por lo menos paliar el sufrimiento. Cuando digo paliar es aliviar, es Ujú. dar algo de alivio. Y lo terapéutico, a fin de cuentas, apunta a eso. No se imaginan la cantidad de cosas a las que hoy en día llamamos terapias. Desde lo que los psicólogos nos acostumbramos a decir de terapia psicológica hasta terapia ocupacional, terapias holísticas, terapia conductual, etcétera. Hablamos de muchas cosas que podemos llamar terapias, pero todos apuntan a algo en común. Buscan aliviar un problema, solucionar un problema, aliviar un sufrimiento, porque la gente no acude o la gente no busca ayuda porque está bien. Ujú. Eso sería absurdo. ¿A quién le gustaría ir al hospital para decir, doctor, vengo aquí a decirle que estoy bien? Eso sería cuanto menos extraño, por no decir otra cosa. Ujú. Así mismo. Entonces, si hay una oferta terapéutica, sea cual sea, que ustedes de repente estarían en disposición de ofrecerla, es porque saben que hay una demanda de personas que tienen un malestar y necesitan ayuda. Ujú. Creo que eso de alguna manera puede responder la pregunta de por qué hablamos de terapias. Porque Así hay mismo. una demanda de ayuda y hay un sufrimiento. Creo que es importante lo que estás señalando, porque fíjate que hace una diferenciación entre lo que se hace como psicoterapeuta y lo que se hace como terapeuta. Incluso en la etiología del término se puede apreciar, porque fíjate, ahorita que escucho cómo tú nos estás dando la definición, pienso, bueno, pero cuando se hace psicoterapia, no se hace solamente la atención de la ayuda, sino que se atiende mucho más allá de todo esto. Y como tú lo mencionas, hoy en día hay un montón de modelos terapéuticos. Hay un montón de teorías que intentan de alguna manera explicar el malestar humano. Este malestar que a veces no puede ser entendido y que además no todos los escenarios sirven para la persona que demanda la ayuda. De allí es importante también hacer esta aclaratoria que tú estás mostrando, porque en muchos casos, sobre todo cuando nos encontramos en escenarios de crisis, es importante que nosotros podamos diferenciar qué es lo que nos están solicitando. No nos están solicitando, mira, yo quiero hablar de mi inconsciente, de lo que está allí profundo. No, tengo un problema. Tengo un problema, me encuentro en este momento con el problema y no logro resolverlo. Y lo que tú mencionabas da apertura a un montón de situaciones que nos van a ayudar a entender por qué
diferenciar las terapias a nivel social es importante en contraste con las terapias tradicionales o los modelos clínicos de psicoterapia profunda, donde buscan es profundizar en relación al malestar. Fíjate que también mencionabas esto de la solicitud de la ayuda. Y lo estaba pensando en relación a lo que habíamos construido cuando dictábamos este curso de primeros auxilios psicológicos, porque muchas personas, incluso terminologías sencillas como lo que es definir una crisis emocional, la remontaban en un proceso terapéutico, traumático, profundo, pero dejaban de lado la esencia de lo que estaba viviendo la persona. Y es que la persona estaba en crisis. Más allá de pensar en estas profundidades, también es importante nosotros poder atender el momento, lo que está ocurriendo en el momento. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para poder prestar la ayuda que la persona nos está solicitando? Que es una ayuda que va más allá de resolverle el problema, es construir herramientas para que la persona pueda usarlas para resolver su problema. Y creo que es un acompañamiento bien importante, ¿no? Sí, y yo creo que no podemos divorciar esto del segundo punto. No sé si me estoy Ujú, explicando, Eduardo, sí, pero creo que es muy importante pasar a lo que son los escenarios sociales. Eh, ujú, Tú me conoces, siempre me gusta ir a lo concreto para luego elevarme a lo teórico, a lo abstracto y luego a lo concreto y así así. es. Bueno, muchachos, eh, vamos a lo anecdótico. Yo no sé si aquí ustedes trabajan en algún servicio de atención psicosocial o han estado en estas cosas de atención psicosocial, ONGs o demás, pero la mayoría de las personas acuden por problemas que muchas veces no tienen mucho que ver con la verdadera urgencia que existe. Vamos a ver un ejemplo. Ujú. Ay, doctora, le dice una señora junto con tres muchachos encima que necesita que le den una ayuda porque no tiene cómo qué comer y que necesitan y tienen que darle ayuda por todo esto porque es que pobrecita ella está pasando hambre, los niños están pasando hambre. Eduardo. Te estoy escuchando, Pedro. Estoy respondiendo aquí por las redes. Ah, ok, discúlpame. Ajá. Entonces uno, bueno, eh, si uno trabaja en este tipo de entornos, siempre trabaja con equipos multidisciplinarios. Hay, bueno, personas que trabajan como trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, abogados, psicólogos, psiquiatras, todo esto. Y termina pareciendo que el problema no era solamente que no tenía que comer, es que había desempleo, es que uno de los niños tenía además una condición especial, un trastorno del neurodesarrollo, autismo, un montón de cosas que se estaban acumulando. Aparte había una situación de violencia en donde el esposo de turno de esta mujer, esta madre, la agrede, la golpea, la maltrata, pero da la casualidad que también es el sostén de la familia. Entonces, hay aquí una situación de desempleo, de pobreza, de violencia. Ah, y para más ñapa, la madre tiene un hijo que es delincuente. Entonces,
Fíjense el cóctel de cosas que nos encontramos en este único ejemplo. Y no es Ujú. raro, sucede. Esta mamá o este caso que les acabo de lanzar es el reflejo de un escenario social bien complejo, en donde nos podemos encontrar con qué tipo de cosas, Eduardo, más o menos. Así Bueno, abuelo de pájaro. fíjate, no solamente con maltrato, violencia infantil, malnutrición o desnutrición, podemos encontrarnos con abuso sexual, podemos encontrarnos incluso con vulnerabilidad a nivel de género. Creo que me quedo corto con las cosas que pueden aparecer en estos espacios. Decía también prostitución, faltó a esa que ha estado muy presente. Últimamente en Venezuela se está dando mucho la trata de personas. O sea, son cosas que, bueno, para no seguir narrando todo esto, asustan. Así es, Pero es la realidad social, es los diferentes escenarios sociales que más bien nos están hablando de un deterioro del tejido social, donde las personas a veces quedan sin voz ni voto, donde viven al filo de la supervivencia, tanto física y material como psicológica y social. Eh, Entre muchas otras cosas, en donde uno hasta se pregunta, señores, ¿cómo han hecho para estar vivos hoy? así mismo, Pedro. Es que Entonces, creo que incluso, uno dice, más bien, ¿cómo han hecho para aguantar tanto este sufrimiento? ujú, ujú. Y es que fíjate, incluso trae consigo que uno como profesional, al momento de ponerse en contacto con todos estos escenarios, se pregunte, ¿cómo yo voy a poder meterme en esto? ¿Qué voy a poder hacer yo con todo esto? ¿Qué hay detrás de esta realidad? Sobre todo lo que tú acabas de traer, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta realidad donde estas personas tienen tantos años viviendo esto? ¿Por qué se han quedado allí? ¿Qué es lo que los impulsa a quedarse? Y no solamente eso, encontrarnos que esto se vuelve, y adoro el término de el inconsciente transgeneracional, porque queda como atrapado en la evolución familiar. Y vemos también cómo cada una de las generaciones que integran estas familias se va repitiendo el mismo escenario, se va repitiendo el mismo patrón de conductas, se van viviendo estos dolores y estos malestares y se sienten como algo del cual ellos no pueden escapar. Y sale lo que tú acabas de mostrar. ¿Cómo aguantan tanto? No solamente la generación que vino con todo este malestar, sino las generaciones posteriores que siguen cargando con esto. Y que lo repiten, Así mismo. porque no Fíjate solamente lo que esto, reciben, sino que replican el papel como una obra de teatro de la cual no ah, han podido salirse. así mismo, como calcándolo, igualito. Creo que esto, sobre todo cuando hablamos de escenarios sociales, nos planteamos todas estas posibilidades, pero también verlo desde la perspectiva del profesional. Cómo nosotros, cuando hablamos de escenarios sociales, tenemos que poder hacer diferencias en
las poblaciones que atendemos, las características poblacionales y culturales y por supuesto todas las creencias que vienen consigo arrastradas en sobre todo en esta población, en la población que estamos atendiendo, y que no solamente apunta al malestar o a lo patológico, por llamarlo de alguna forma, sino también a lo cultural. Como nosotros, cuando hablamos de escenarios sociales, también nos toca ver aspectos de la cultura, de cómo la cultura funciona y da cuenta e incluso sirve de sostén para algunos patrones conductuales destructivos o incluso vivencias que al parecer no pueden dejarse porque están tan arraigadas a la cultura que si se dejan es como si yo estuviese traicionándome a mí mismo. Y es algo que no me puedo permitir y que nosotros, cuando nos toca integrarnos en estos escenarios, incluso sea en el núcleo familiar, entendiendo la familia como este pequeño grupo de personas que también tienen creencias y que cuando me toca verlos, veo también parte de su propia cultura y de cómo esta cultura familiar, que está muy arraigada, que está, además de eso, trasciende generaciones, también viene con un montón de situaciones problemáticas, producto también de la inadaptabilidad de sus miembros y de cómo intentar sostener estos elementos culturales se vuelve casi titánico, se vuelve casi imperioso mi sufrimiento como algo que simplemente no puedo detener. Lo vivo porque sí. Si mi papá era herrero, yo me quedo siendo herrero cuando no me gusta. Si mi abuela dice que esto se hace así, entonces yo debo hacerlo así. O yo no permito que mis nietos lo hagan de otra forma porque yo soy la que manda en la casa. Y toda la familia sigue estos patrones. Y parece que no se pueden zafar de esto. Y cómo estos aspectos culturales también definen algunos aspectos que son muy necesarios para nosotros poder conocer el escenario al cual vamos a intervenir. Estaba pensando un momento mientras contabas todo esto, eh, la cantidad de personas que me ha tocado atender que están como que atrapadas, Ajá, pero no son solamente ellos como algo ajeno a nosotros, porque aquí creo que esta podría ser como un pequeño punto de reflexión, Eduardo y chicos, ajá, que no se ha sentido de repente atrapado en una situación que siente como que se le está repitiendo mucho, ajá, quien no se ha sentido de repente como que atrapado en cosas y dice, cónchale, pero ¿por qué me tocan siempre las mismas parejas, los mismos trabajos, las mismas situaciones difíciles? Será una cosa de que es el destino, es la vida, me ha echado un embrujo, todo. ajá, Y como que también lo difícil que puede ser mirar para adentro y ver ajá, de repente uno mismo también es como el artífice de, de sus propios, no de su propia destrucción, pero sí de su estancamiento. ajá. Es un poco lo que me vino aquí resonando. Lo dejo acá Fíjate como que una píldora. creo que es una reflexión bien interesante, porque ahorita que te escuchaba en relación a las personas que nos ha tocado atender en estos escenarios donde nos encontramos, pensaba en lo mismo, ¿no? En
cómo a veces nos convertimos en como en el catalizador también de estos malestares. Creo que puedo lanzar incluso hasta una anécdota que aún la mantengo presente. Recuerdo una persona, ni siquiera fue una paciente, fue una persona que se acercó al servicio de psicología y decía, yo no sé para qué sirve un psicólogo, pero a mí me agrada que usted esté allí escuchando a las personas. Y pensaba en eso, en cómo quizás no nos conocemos internamente. A veces, como dices tú, somos los propios actores principales de muchas cosas de las que nos pasan. Pero más allá de eso, también es importante ver cuánto nos desconocemos y cuando nos toca vivenciar o estar allí con estas conversaciones, a través de estas sesiones o a través de una entrevista con la persona que va a solicitar la ayuda, es inevitable que tú pienses y que intentes colocarte en el lugar de la persona y preguntarte cómo la persona ha vivido con esto. ¿Qué es lo que ha hecho que ella se mantenga como está ahorita? Y Y son aparecen preguntas todo que este montón siempre de tenemos que reflexiones. hacernos. Ajá, Y son preguntas que siempre tenemos que hacernos, Eduardo y muchachos. así es. Creo que dan cuenta de la importancia del trabajo social y sobre todo de, primeramente, poder conocer lo que ocurre desde lo humano, más allá de hablar de la sociedad o de la familia, qué es lo que está ocurriendo desde lo humano, que las personas terminan viéndose expuestas ante estas situaciones, situaciones de riesgo, situaciones de peligro, situaciones de debilidad, situaciones de humillación, pero que terminan quedándose allí como expuestas, pero que cuando veo que son capaces de acercarse a solicitar la ayuda, siempre digo, bueno, todavía hay una luz. No sabemos cómo va a ser esto, no sabemos hacia dónde irá todo esto, pero todavía esta persona es capaz de reconocer que ella sola no puede o que él solo no puede y que al menos busca a alguien que le diga o que lo escuche o que esté allí en el momento en el que él lo solicita. Bueno, Creo que ahora sí nos da la oportunidad un poco de conocer a las personas que están aquí conectadas, porque fíjate que ya hay varios conectados. Y a mí verdaderamente, ya dando nosotros esta pequeña introducción a través de estos dos puntos, que creo que son sumamente importantes, eh, también nos permite escucharlos a ustedes. Quisiéramos poder tener la posibilidad, al menos, si sea por escrito, que activen también sus micrófonos. Yo adoraría que activen los micrófonos. Así Pedro y yo no nos sentimos tan solos y que estamos hablando solos aquí. Y también tener la posibilidad de escucharlos, de que ustedes tengan una voz que va a ser escuchada y que nosotros vamos a estar allí también. Así que, bueno, a ver quién toma el riesgo. porque nosotros estamos para recibir sus voces, es lo que quiere decir Eduardo. Así es. Yo veo que habemos 10 personas conectadas aquí, ¿no? Yo voy a ir nombrándolos, algunos, no necesariamente en el orden en el que están allí. Ustedes deben participar. Esto es una cuestión más de voluntad, pero también nos gustaría, al menos por el chat, que puedan manifestarse, porque nos interesa saber
qué tipo de personas se interesan por estas temáticas. Fíjate, Pedro, tenemos aquí a Jorge Blanco. Bienvenido, Jorge, porque veo que estás conectado desde hace rato con nosotros. También Hola, está Lina. Hola, Jorge. Bueno, ya tenemos el primero. ¿Cómo estás? bien, mucho gusto. Mucho gusto para mí también. Cuéntanos de ti, Jorge. Así, abuelo de pájaro, no tiene que ser muy profundo. Soy psicólogo egresado de la Arturo Michelena de hace 4 años. Actualmente soy el psicólogo de la Organización de Bienestar Estudiantil en la UCB, psicoterapeuta psicoanalítico, pero formado en Argentina. Ok. Y con interés en grupos de apoyo y en psicoterapia comunitaria, porque hago principalmente voluntariado. Hice tanto en la Federación, en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y en varios modos, organizaciones ING de comunidad LGBT. Interesante. Buenísimo. Interesante. Un currículum Me bien agrada mucho interesante. este entusiasmo. Un Gracias. currículum bien interesante. Bienvenido, Jorge, primero que nada. Jorge también, Y bienvenido. bien interesante que hagas este tipo de abordaje con la comunidad LGBT, más en este país, Sí. Mi tan país, tu país. Así es. Gracias, Jorge, nuevamente por tu participación. Sigo hablando sobre quienes tenemos aquí dentro de la sala. Además de Jorge, tenemos a Lina García. No sé si Lina quiere abrir su micrófono y también comentar. Hola, buenas tardes. Hola, Lina, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Bueno, pues yo les cuento que soy de Bogotá, de Colombia. Yo no tengo nada que ver con el sector de la psicología ni el psicoanálisis, pero soy administradora turística y hotelera, pero por cuestiones de la vida estoy trabajando con una fundación con niños con cáncer y estoy haciendo una maestría en acompañamiento de cuidados paliativos a niños oncológicos. Y me llamó la atención del título, me llegó por redes el título del estudio que Ujú, ustedes proponen sobre terapias comunitarias, porque la fundación donde yo trabajo es una fundación de niños muy, muy vulnerables, de extrema pobreza, no solamente de la ciudad, de la capital de Bogotá, sino de todo el país. Entonces, pues me llamó la atención porque necesitamos, aquí en el país no he encontrado un estudio parecido al que ustedes proponen y pues realmente intervenir a la comunidad de trabajo es muy difícil, ¿no? Y más con niños ya eh, prontos a irse, ¿no? Las familias son culturalmente, sus ideas son muy arraigadas y romper esos estereotipos es muy difícil, ¿no? Sobre todo que los ya dejen ir y que los dejen, que no los, entre comillas, maltraten con tantos químicos y con tantas máquinas, sino simplemente se los lleven a la casa. Además, es una política eh, que está cogiendo auge aquí en el país y es tener casas de cuidados paliativos para enfermos terminales. Entonces, por eso me llamó la atención esta conversación o este conversatorio. Lina, no te desconectes, porfa. Dime. No, 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 Creo que, no. debo decirte que eres valiente, porque yo no podría trabajar en el área que tú trabajas. Todo lo que tenga que ver con la muerte es algo duro con fuerza. No, pues realmente la vida Entonces, me ha llevado, es como también un proceso de sanación, porque yo tuve un hermano que murió de cáncer y en esa época pues eran muy difíciles las condiciones de salud y de acceso a salud. Mis papás eran estudiantes de universidad pública de la Nacional, entonces digamos que estoy como ganando el camino de mi mamá porque es en el mismo instituto, en el mismo hospital público donde yo en estos momentos estoy ejerciendo algo que no sabía que me gustaba, porque vuelvo y digo, yo tengo 2 carreras y ninguna se relaciona con ninguna y ninguna es de ciencias sociales, ninguna.
Pero bueno, la vida me tiene aquí y estoy muy feliz. Digamos que he descubierto mi pasión y es trabajar con personas vulnerables. Y sí, es muy duro trabajar con el bien morir, pero es algo que uno también tiene que entender. Así como la vida llega sanamente o cuidadamente llega a la vida, pues la muerte también tiene que ser un proceso de mucho cuidado. Provoca crearle un post No, a no, eso no. que Es que creo que es algo muy bonito, sobre todo porque tocas un aspecto del proceso que muchas personas, por aspectos culturales o lo que sea, le temen, ¿no? Y le tememos. Y fíjate que, como dijo Pedro, hay que ser valiente. Hay que ser valiente para esto porque estamos trabajando con lo más vulnerable de la persona. Y eso requiere de mucho valor. No solamente valor en el trabajo que haces, sino darle valor al esfuerzo que hace el otro. Sí, es ayudar vuelvo y repito, ayudar a entender que la muerte es un proceso de mucho cuidado, de mucha paz, además también pues entre Ujú. comillas, de mucha alegría, porque pues son niños que han sufrido mucho, 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 mucho. Ujú. Sí, aquí en el instituto donde está la Fundación Presente es el Instituto Oncológico, es el instituto pionero en investigación oncológica y es el instituto público. Eh, entonces, por ejemplo, hay un estudio de los oncólogos pediátricos y nos llamaron a todas las fundaciones que trabajamos ahí y hay un grupo élite que son los niños que van a salvar, que son los niños con leucemia, porque la leucemia se Ujú. da en 3 etapas en la vida, en la primera niñez, en la primera infancia, en la adolescencia y llegando a la adultez madura, digámoslo así. Y los que llegan, los niños entre 0 y 5 años, que es la primera infancia, y llegan con leucemia, son los que se salvan. En cambio, los chicos que llegan con tumores, con cáncer de cerebro, con cáncer de ojos, de huesos, son los que menos se salvan. Entonces, todo el esfuerzo digamos, del pabellón pediátrico oncológico está enfocado hacia los niños de ese grupo élite, y eso nos ha costado éticamente muchos cuestionamientos hacia los médicos. No les niegan a ningún lado, a ninguno de los dos les niegan la atención ni nada, pero pues digamos que la fuerza y el positivismo van es para los chicos que tienen leucemia. Y este es un país de un arraigo católico impresionante, donde la muerte es sufrir, ¿no? Y es estar hasta el último minuto pegado a una máquina y no. Hay un momento en que la vida te dice para y ya, despréndete del cuerpo. Y porque eso hay que entenderlo también, ¿no? Entonces, y llegarle a personas que vienen de pobreza extrema y no solamente económica, sino también con problemas de alimentación, de violencia intrafamiliar, eh, sin educación, sin saber leer, sin saber firmar el papel de salida para que sus hijos vayan a morir a casa, pues ha sido muy complejo y es muy complejo. Es un largo, largo camino que nos toca a nosotros. Ujú. Bueno, muchas gracias. Impresionante. Gracias, Lina. Justo. Muchas gracias. Fíjate, voy a seguir mencionando a las personas que tenemos aquí. Entre eso también tenemos a Alba Fonseca. Hola Alba, ¿cómo estás? ¿Estás por ¿Cómo allí? está? ¿Puedes activar el Sí. micrófono? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, chévere. Aprendiendo un Bien. poco sobre esto que puede ser un poco novedoso para algunos que ya hemos estudiado algo sobre terapias sobre los enfoques, y esto me parece algo importante y novedoso y que es necesario. Ok. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy psicóloga actualmente egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ok. Actualmente trabajo como docente
en los programas de formación nacional a nivel de psicología social. Por lo tanto, quería aprender un poco sobre este enfoque a nivel comunitario, que me parece súper interesante. Y además de eso, trabajo como psicólogo escolar en una escuela se encuentra cerca de Yaritagua, en Yaracuy, que estamos aquí trabajando también los diversos enfoques y las necesidades de la comunidad, en este caso la comunidad escolar. Oye, importante, Sí, importante. sí, bueno, Muchísimas ese es el gracias. trabajo, sí. Perfecto. Muchas gracias, Alba. Estamos a la orden. Fíjate, también tenemos a Caroline Charry. No sé si está por allí, si puede activar el micrófono. Hola, buenas noches con todos. Sí, me encuentro en sala. Bueno, ¿Cómo estás? te saludo desde Lima, Perú. Estoy gustosa Mucho de gusto. que me hayas dado la palabra. Bueno, soy recién egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Llego acá porque el título justamente de la ponencia me encantó. Y ahora, cuando ustedes sigan tal vez mencionando las problemáticas que tienen o que han visto, las cuales han intervenido, me hace recordar bastante mucho a la realidad que he vivido o he visto o he percibido que sucede acá en Perú. Más que todo en estas regiones, o nosotros le llamamos departamentos del interior del país, de donde yo también soy, y que tal vez estoy en el beneficio de estar acá en Lima, de poder estudiar, pero lamentablemente no llega la ayuda necesaria, o simplemente no llega ayuda, o llega una ayuda no tanto ética, por así decirlo, ¿no? Y algo que he aprendido de la universidad y tal vez de asistir a estos encuentros, conferencias, estos conversatorios, y que sean, no sé, diferentes regiones de Latinoamérica, es que justamente podemos compartir tal vez estas acciones de ayuda, y tal vez no estar en este ensayo y error, porque como dicen, la situación que tal vez eh, que nosotros queremos ayudar puede ser muy desbordante, pero tal vez un compañero o un colega de otra región ya ha encontrado como que la pauta necesaria para poder intervenir en esta situación. Entonces, siento que es bastante importante que tal vez podamos comentar tal vez sobre ello, o justamente lo que ya han estado diciendo, ¿no? Estos tipos de acciones o en los trabajos que tienen o dónde se están involucrando, o más o menos comentando, ayuda bastante no sé, agrandar nuestra perspectiva de apoyo o de acción que podemos trazar, ¿no? Tal vez en nuestro futuro o inmediatamente, ¿no? Sería, me emocioné un poquito. Gracias. Solo una pregunta rapidito, Caroline. ¿Cuál es que es tu profesión? Creo que no lo pude escuchar bien. Ay, creo que no lo comenté. Soy psicóloga. Bueno, soy egresada de psicología, y estoy bastante involucrada e interesada en la parte, en el área de psicología social comunitaria. Es por ello que también dije, no, este conversatorio sí o sí tengo que ingresar. Y más si es tal vez no es nacional, ¿no? Por lo que comentaba anteriormente. Muchas gracias, Caroline. Creo que hay dos personas, sobre todo ahorita Caroline y Alba, que mencionaron un poco esto. Ella que mencionaba que trabajaba con psicología social. Y me gustaría ahorita aprovechar, antes de darle la posibilidad a los demás de hablar, hacer un inciso de diferenciación entre los tipos de trabajo que nosotros hacemos a nivel social y comunitario. Porque, a ver, siempre hablamos de psicología social como algo más de la participación comunitaria, algo que está más ligado hacia lo político, algo más hacia la transformación social, pero dejamos de ver dentro de la psicología social un punto que creo que es sumamente fundamental, que es el aspecto clínico.
que toda rama o toda derivación de la psicología tiene un aspecto clínico. De allí que la mayoría de los que estudiamos psicologías vemos psicopatologías en diferentes niveles, con diferentes profundidades, ¿no? Es inevitable que nosotros como psicólogos no podamos pensar en el malestar, en la enfermedad, en lo patológico, porque forma parte de la médula central de nuestra carrera. Y es importante que podamos hacer como este inciso de, hay un aspecto de la psicología social que es hacia donde se centran las terapias comunitarias en estos escenarios, que tiene que ver con la clínica, con los aspectos clínicos, los conflictos emocionales, que es lo que pretendemos profundizar. Entonces, bueno, un poquito para aclarar eso, ¿no? Muchísimas gracias a los que han participado. Voy a seguir con la lista para entonces después nosotros ir avanzando. Ok, Winifred menciona que no puede activar el micrófono, pero que ella se presenta. Pedro, no sé si tú me puedes apoyar leyendo. Hola, buenas noches. No puedo activar el micrófono, pero me presento. Soy Winifred Ortega, psicóloga de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Actualmente trabajo para una entidad de menores privadas de libertad y por lo mismo he encontrado diferentes escenarios sociales que han llevado a las menores a cometer diferentes actos delictivos. Por eso mismo me interesa mucho este tipo de enfoque. Y además siempre he querido trabajar en espacios de comunidades vulnerables y cómo se puede intervenir. Muchas gracias, Winifred, por darte el tiempo de escribirnos todo esto. Vamos a pasar ahorita a los que faltan para ya Ajá. pasar a otros puntos. Creo que nos queda Yorilet. No recuerdo si Laura ya participó. Creo que todavía falta. Creo que ellas dos son las que nos quedan. Sí, las acabo A de ver, contar. Laura o Yorile. si pueden activar el micrófono, se los Yor- agradecemos. Si no pueden dejar un igual como hizo Winifred, Ajá, Buenas noches, ¿me escuchan? sí te Sí, escucho. Ok, bueno, mi nombre es Georgerini. Ah, ok, discúlpame el error. Georgerin o George, está un poquito más Yo. corto. Siempre le digo que lo asocien a Salserín, a ver si así es más fácil. Georgerín, háblanos, abuelo de pájaro, de ti. Mira, soy licenciada en terapia ocupacional, docente especialista en educación, dificultades del aprendizaje. Llevo actualmente la dirección de atención a personas con discapacidad en el estado Miranda y nosotros llevamos programas de atención comunitaria a las personas con discapacidad. Entonces, escuchaba atentamente cuando hablaban ustedes de los diferentes términos con relación a la terapia y lo que las personas buscan en la ayuda, pero desde la terapia ocupacional facilitamos herramientas, no solamente para que esa mamá que tiene 5 niños vea qué va a hacer o cómo ha subsistido durante toda su vida, sino que desde ese ámbito ocupacional tenga las herramientas para poder solventar o salir. No es sencillo, no es fácil, porque encontramos comunidades súper vulnerables, comunidades donde el hacinamiento es terrible, donde las patologías son que ni llegan a los hospitales, igual que a las salas de rehabilitación. Entonces tenemos un trabajo arduo desde que pisó la pandemia en todos los sectores y que esa situación de ayuda también va de la mano con el duelo, porque tenemos muchas personas con condición que han perdido facultades, que tienen disfunciones generadas por el COVID. Entonces, es un trabajo bastante complejo. El año pasado hice un diplomado de de neurorehabilitación cognitiva y de deficiencias del aprendizaje. Entonces, a la orden por acá y Miranda. Muchísimas gracias. Laura Sandoval. Puedes abrir el micrófono. O puedes dejar tu mensajito. Ah, Ok. yo lo leo.
rápido. Hola, buenas noches. Estoy en el transporte. Mi nombre es Laura Sandoval. Soy socióloga de la Universidad Federico de Real de Lima, Perú. Actualmente trabajo laboro en una ONG que trabaja con música. Una vez que he hecho eso, Interesante, después interesante. sobre eso. Así es. Esperemos que nos puedas escribir o describir un poco más sobre esta labor que haces. Vamos pasando ya directo a lo que es el programa y después leemos lo que nos dejan en el chat. Yo me comprometo a leer, pero vamos pasando directo a esto. Fíjate una cosa, nos corresponde ver un poquito qué es lo que se interviene, cómo pasamos a la acción y sobre todo el programa. Y creo que lo vamos a resumir muy bien cuando nos corresponde hablar en general del programa que nosotros ofrecemos sobre terapia comunitaria, porque allí resumimos y mostramos aspectos que son neurales en el proceso de la intervención social y que además de esto tratamos de profundizar en aspectos generales conflictivos de la población que, como hemos escuchado, predominan en muchos de los escenarios donde todos hacen vida profesional, desde Lima, aquí mismo en Venezuela, en Colombia. Verdaderamente son cosas que se van repitiendo en todos estos escenarios y que creemos que son fundamentales, sobre todo, tener preparación profesional para poder intervenir en estos conflictos sociales. Les vamos a presentar nuestra propuesta de programa y después nos vamos a meter un poquito en todos estos aspectos más específicos en relación a la intervención, cómo se interviene sobre esto, para que ustedes tengan conocimiento. Fíjense una cosa. Ciertamente, como ustedes lo mencionaron, por lo menos la mayoría, que estuvieron buscando programas que se relacionen con estas realidades sociales, escasamente las universidades proponen programas o cursos de formación que se orienten a aspectos tan prácticos como son las realidades sociales, sobre todo cuando se refiere a intervención. Muchas veces nos encontramos con propuestas de programas que tienen un enfoque netamente investigativo. Y si bien los que nos dedicamos a las terapias también hacemos investigación, es importante también recordar que uno de los aspectos fundamentales de formarse como terapeuta también implica hacer práctica. Más allá del dominio teórico, es también hacer práctica sobre los aspectos teóricos que nosotros vamos aprendiendo. De allí que nuestro programa se centra en toda la recogida práctica profesional que cada uno de los profesionales que hacemos vida dentro del instituto sumamos para construir toda esta propuesta de formación. Fíjense que dentro del propósito... Para traducir, Eduardo, lo que ustedes van a ver es la vivencia de cada uno de los profesionales vuelta a teoría, para que después de allí puedan ver cómo se llega a la práctica. Así mismo. Como propósito de este programa, nosotros planteamos la idea de que la persona pueda capacitarse en, por supuesto, en aspectos sociales y de la salud y pueda atender comunidades en situación de vulnerabilidad. Lo que nos interesa es que la persona tenga la capacidad de atender situaciones de riesgo, situaciones de vulnerabilidad, situaciones de fragilidad e incluso emocional, crisis emocionales, y que ustedes tengan herramientas que se centran en esto, no solamente en la población infantil, sino también en adolescentes, adultos mayores, en situaciones de riesgos naturales o en situaciones de riesgos psicosociales. Ustedes puedan aplicar todas las técnicas y los recursos que ustedes van a ir aprendiendo mientras los profesionales van mostrando también el aspecto práctico de esta enseñanza. Uno de sus objetivos
es fomentar la resiliencia y el empoderamiento de las comunidades, promoviendo la capacidad de afrontar todos los retos y problemas que se encuentran dentro de ella. Fíjense que no estamos hablando de que usted es el que va a resolver el problema, sino que usted va a promover la resolución del problema, que las personas puedan construir cómo resolver sus propios problemas, a la vez que también tienen un espacio para poder comunicar su propio malestar y que usted pueda dar cuenta de esto, que lo pueda mostrar y que por supuesto se pueda ir transformando no solamente los aspectos externos de la vida de la persona, sino que la persona internamente también pueda ir transformando su propia vida. Dentro de este programa, como ya ustedes vieron en la publicación, está dirigido a todos los profesionales de las ciencias sociales y de la salud, y la modalidad del programa es netamente virtual. Ahora yo les voy a proyectar todo lo referente al contenido del programa y me voy a centrar en los módulos que son, o los niveles que son eje fundamental para poder comprender a qué nos referimos nosotros con qué es lo que se interviene. Fíjense una cosa. Nuestro programa está dividido en 3 niveles. Un nivel netamente teórico que comprende todos los aspectos teóricos de la formación. Por ejemplo, profundizar en el desarrollo psíquico infantil y del adolescente, hablar de problemáticas sociales, cómo se constituyen las familias a nivel emocional y a nivel social, así como también cómo se representan las comunidades, cómo se constituyen, para que nosotros podamos, a través de este conocimiento, saber cómo se realiza la intervención. Eso es un primer momento teórico. En el segundo nivel, que es un nivel intermedio, nosotros aquí profundizamos sobre malestares emocionales y socioculturales. Aquí yo me voy a detener un poco porque fíjense que profundizamos en aspectos muy particulares de la vida social, como por ejemplo los conflictos de la identidad, de la socialización en la infancia y de la adolescencia. ¿Qué intervenimos nosotros? Nosotros, como profesionales, ya profesionales a nivel social y comunitario, nos centramos en los conflictos de la socialización. Todo lo que tiene que ver con acoso escolar, el desafío de la autoridad, las rabietas, los espasmos, todos los malestares que manifiestan estos niños y cómo nosotros podemos identificarlos. Eso es lo que nosotros abordamos, que eso es lo que nosotros profundizamos, tratamos de conocer y podemos investigar en relación a esto. También el maltrato infantil y en la adolescencia, los comportamientos adictivos, cómo se presenta, cómo aparecen, cómo se constituyen, así como también la identidad sexual y la salud sexual, la realidad social, las separaciones y las migraciones, que son aspectos que se profundizan en los conflictos de la socialización. Si me quieres apoyar en algo, Pedro, puedes ir interrumpiendo. Siga adelante, Eduardo. De acuerdo. En el módulo 2, de los aspectos que nosotros identificamos para el abordaje, también hablamos sobre malestares relacionados a la mujer y al género. Y mencionamos la mujer porque sobre todo las personas que hablaron sobre violencia, fíjense que en muchos de los casos nos encontramos con violencias y maltratos hacia la mujer, también hacia el género, también hacia la identidad, tanto social como sexual, que son aspectos que nosotros profundizamos desde lo psíquico y le damos también connotaciones sociales. Lo que nos interesa es que usted
no solamente vea el comportamiento, sino que usted también pueda indagar en lo que ocurre en la mente de la persona y que lo puede indagar mediante una entrevista, que usted pueda identificar estos aspectos, observarlos, para que también usted pueda hacer una intervención ajustada a esta realidad que usted está identificando. Otras de las cualidades o de los aspectos que evaluamos tienen que ver con la crisis de la imagen corporal en la cultura. Estamos hablando de aspectos de incluso de la alimentación, la obesidad, el abuso sexual en sectores vulnerables, y hablamos de la prostitución y de cómo se interviene en la prostitución. También dedicamos un módulo netamente a profundizar sobre el estrés, las crisis emocionales y la adaptación. Hablamos sobre los trastornos de adaptación, sobre todo con principios de ansiedad y de depresión, todo lo que tiene que ver con el estrés postraumático ante eventos de riesgo social, también sobre el duelo y las crisis emocionales. Fíjense que muchos de los aspectos que estoy mencionando tienen que ver netamente con ámbitos sociales, lo que las personas viven a diario, lo que las personas vivencian constantemente al momento de interactuar, y que esto también muestra cómo la persona refleja su malestar. Lo que a nosotros nos interesa cuando hablamos de este nivel intermedio es que usted pueda identificar aspectos conductuales y aspectos intrapsíquicos relacionados a este malestar. A Aquí ver. yo quiero hacer un inciso, ¿de acuerdo? Este módulo, en el cual yo suelo tener cierta participación porque son cosas que yo manejo mucho por experiencia, apunta más que todo a lo que es la crisis emocional, el dolor psíquico, el dolor emocional en su aspecto más agudo. Es de hecho lo que más trabajamos cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos. Así es. Era eso. Particularmente este módulo nosotros lo convalidamos como primeros auxilios, sobre todo como primeros auxilios psicológicos, y a usted se le entrega una certificación donde usted ha aprobado el contenido de primeros auxilios psicológicos al momento de cursar este módulo. Ahora bien, entraba la próxima pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que se realizan las intervenciones? Muchas veces cuando hablamos de escenarios sociales, todos nos preguntamos, bueno, lo que hay es que estar allí para apoyar a la persona, estar al lado, extender la mano, la ayuda y todo esto. Pero más allá de estar apoyando, más allá de dar unas palabras de aliento, más allá de todo esto, que si bien sirven como un primer contacto, nosotros profundizamos en aspectos que tienen que ver con la técnica y que necesariamente intervienen en el malestar psíquico de la persona. Como esto es una formación a nivel social, fíjense que la manera de nosotros intervenir el malestar psíquico apunta netamente a aspectos de lo humano, porque lo que primero nos interesa es que la persona pueda funcionar. De allí que el primer módulo del nivel práctico esté orientado al diagnóstico, asesoramiento y orientación psicosocial. ¿A qué me refiero con esto? Existen cualidades, caracterologías particulares que nosotros como terapeutas sociales podemos tener en cuenta al momento de intervenir un conflicto o un problema. Y esto nosotros lo aprendemos a partir de un diagnóstico.
de un diagnóstico que se centra en lo holístico, en la persona, en lo que dice, en cómo lo dice, qué es lo que está haciendo, qué es lo que nosotros estamos viendo. Y a partir de esos recursos es que nosotros podemos prestar el apoyo. Dentro de los aspectos de apoyo tenemos las fases del counseling y las estrategias actitudinales o de actitud, donde nos centramos en el asesoramiento basado en la actitud de la persona. Y estas estrategias se enfocan netamente en estos aspectos, aspectos que ya nosotros hemos evaluado en el proceso de diagnóstico, así como también la reconstrucción de un proyecto de vida. Y fíjense que es netamente necesario, sobre todo porque la mayoría de ustedes habló de escenarios sociales muy vulnerables. Transitaron por duelo, por maltrato, por vulnerabilidad social, por desigualdad, por minorías. Hablaron de todos estos aspectos. Y cuando nos toca transitar por la reconstrucción para que la persona se reinserte o para que la persona aprenda a vivir después del evento o después de la crisis, siempre nos planteamos la idea de cómo están constituidas las bases de tu proyecto de vida. Y lo que nos interesa es que la persona en el primer momento de la intervención pueda tener al menos estos objetivos claros. De lo contrario, estaríamos con una persona sin rumbo. Y la idea no es esa, la idea es que la persona al menos pueda ir restableciendo su funcionalidad. También nos centramos en la personalidad y en su crecimiento, sobre todo en la relación de ayuda, cómo la persona recibe la ayuda, cómo se constituye ese vínculo, cómo la persona es capaz de aceptar este vínculo. Además también del proceso de orientación y consejo, porque en este módulo la idea es que usted aprenda a crear y a generar asesoramientos ajustados a las características de la persona. Técnicas de relajación y de interpretación para ir llevando el proceso de intervención a un nivel más intermedio, donde usted pueda construir también aspectos fundamentales del mundo psíquico y que puedan permanecer en el tiempo. Y por supuesto, una estrategia que se usa mucho en el ámbito escolar, que también la hemos probado en el escenario comunitario, que es la escuela para padres, donde podemos integrar a los miembros de las comunidades para que puedan participar en relación a las problemáticas. Eso en relación al primer módulo, lo que nosotros enseñamos para intervenir. En relación al segundo módulo, aquí nos centramos en aspectos breves, pero que son de intervención, de clasificación intermedia. Aquí hablamos de las técnicas, en este caso técnicas como el diálogo socrático, el reflejo de los sentimientos, cómo se domina la escucha activa en el trabajo terapéutico, sobre todo desde el ámbito humanista. También profundizamos en aspectos de terapia breve, sobre todo las que son centradas en soluciones. Hablamos de los principios básicos, de técnicas como la pregunta de milagro, las preguntas de oposición, para que la persona pueda empezar a reflexionar, pueda tener ahora criterio y pueda evaluar lo que está pensando, a la vez que va construyendo soluciones en relación a su problemática. Y por supuesto, cómo se estructura un plan terapéutico centrado en solucionar un problema. El tiempo de duración, cómo usted lo puede llevar, qué técnicas usted debe aplicar para poder desarrollar la capacidad, ahora, en el caso de la persona, de ella misma evaluarse para encontrar sus propias soluciones. Y por último, pero no menos importante, intervenciones.
nunca es menos importante, Pedro. Yo creo que esto es lo más importante de la formación. Y ahorita vamos a explicar a través de nuestras propias vivencias el por qué. Hablamos de intervenciones familiares y de grupos. ¿Por qué familiares y de grupos? Fíjense una cosa. Cuando nosotros hablamos de intervenciones, sea hacia los padres y a la familia, no significa que en los escenarios donde vamos a trabajar nos vamos a quedar solo con el individuo. También tenemos que involucrar a las personas que viven con el individuo, que son parte del problema. Si hablamos de adicción, la familia está tan enferma como el adicto. Y es importante que nosotros podamos intervenir sobre esa realidad. Lo mismo ocurre con las experiencias de maltrato y de abuso. La familia se convierte en cómplice de todo esto y es necesario que se puedan informar. Y las intervenciones en primera instancia empiezan siendo intervenciones de tipo informativas o educativas y poco a poco, en la medida en la que usted va viendo la formación, usted va a ir profundizando en el malestar familiar. ¿Cómo lo hacemos? A través de técnicas psicodramáticas centradas en el yo auxiliar, en los miembros que integran el grupo. También en técnicas psicodramáticas interpretativas centradas en el director. Pedro, apóyame con esto, que es tu especialidad. Sí, es básicamente para hacerlo mucho más abuelo de pájaro y que se pueda entender, es como lo psicodramático, que es algo que involucra la acción, pero una acción escénica, una acción dramática, un juego lúdico, puede llegar a servir como un método para representar situaciones muy difíciles para las personas, en las cuales muchas veces se sienten atrapadas, pero que también pueda encontrar en ese mismo juego psicodramático otra forma de hacerlo. Es decir, juega como si tú ya tuvieras la solución a tus problemas. Actúa como si ya pudieras. Juega como si este problema que tú tuvieras ya no estuviera. Y es un poco como para encontrar otra forma, pero ya no desde la imaginación, sino desde el juego dramático, cómo podemos hacerlo diferente. Eso básicamente sería lo que se haría a través de las técnicas. No es un psicodrama. No es que vamos a enseñar psicodrama. No es el objetivo. Es solamente técnicas extraídas del psicodrama aplicadas a lo terapéutico. Listo. Así es. Me agrada mucho eso. Fíjate una cosa. Siempre que las personas van buscando ayuda y quieren como encontrar una solución, hay una pregunta que se hace, sobre todo en terapias breves, que creo que apunta siempre a que nosotros como personas podamos imaginar, sea cuando lo hacemos en intervenciones individuales o grupales, pero siempre apunta a que nosotros podamos usar nuestros recursos mentales, así como tú lo acabas de exponer, para construir soluciones. Voy a hacerlo y voy a dramatizarlo un poco aquí para que las personas tengan idea de cómo se hace, ¿no? Mientras la persona va relatando su malestar y escuchamos todo el escenario del problema, donde detallan el problema, donde explican cómo es que se constituyó el problema, desde cuándo ocurre y todos los aspectos evaluables, nosotros, cuando hacemos la intervención, ya cerrando la sesión, porque tiene un estilo al momento de aplicarse, preguntamos lo siguiente. Bueno, ya vamos cerrando la sesión, pero me gustaría que ahora pudieras
ir pensando en lo que te voy a decir. Imagínate que al momento de tú salir de aquí, terminas de hacer tus cosas, llegas a tu casa, conversas con tu familia y puedes ahora entrar en tu cuarto para descansar. Estás acostado y mientras tú duermes, durante este proceso de dormir, ocurre un milagro, pero tú no estás al tanto de saber eso, porque tú estás dormido. Al momento del despertar, al siguiente día, cuando te levantes, despiertes de tu cama y salgas, ¿qué necesitarías ver? ¿Qué necesitarías observar para que tú puedas decir, wow, ha ocurrido un milagro? Y fíjense cómo esto apunta a lo que Pedro acaba de explicar. Estimular la imaginación como un recurso para que la persona pueda construir las soluciones a sus propios problemas. Y esto desde el ámbito más general. Cuando nos corresponde hacerlo desde lo específico, cuando nos toca atender el caso por caso o familia por familia o grupo por grupo, nosotros vemos el resultado y verdaderamente es enriquecedor cuando estas personas son capaces de decir, ahora es que lo estoy viendo. Si no es porque usted me hace pensar, yo ni siquiera me imaginaría que esta era la solución. Lo que necesitamos son profesionales que puedan estimular la capacidad de pensar en estos escenarios sociales. Eso es lo que nosotros intervenimos. Creo que con esto podemos ir dando cierre a Así es. este conversatorio con lo que acabas de decir. Bueno, fíjense una cosa. Nosotros dentro de la formación y dentro del instituto estamos primeramente agradecidos con todos ustedes primero por permitirnos escuchar su realidad social, ¿no? Y laboral. Yo creo que eso es algo netamente importante. Siempre tratamos de hablarlo, lo difícil que se hace acercarnos a otros, pero cuando estamos en estos espacios y ustedes como participantes y como parte de este conversatorio pueden hablar, tienen voz, yo creo que es lo que hace más enriquecedor el encuentro. Y dentro de esta institución siempre velamos por esto, por darle prioridad a lo humano. Ahora, dentro de la formación para las personas que trabajan en organizaciones de ayuda social, de todas maneras esto está en nuestras publicaciones por las redes sociales, existe la posibilidad de que usted pueda solicitar, en el caso de que quiera realizar la formación, solicitar un descuento como profesional que trabaja en instituciones sociales. Para eso lo que usted va a necesitar es una constancia o una carta de recomendación por parte de la institución que usted labora y, por supuesto, realizar el proceso de preinscripción del programa para que a su vez el equipo de finanzas pueda aprobar el porcentaje de descuento. En el caso de que usted esté interesado, tiene esta posibilidad. También tenga en cuenta que como nuestra formación está dividida por niveles, significa entonces que usted puede cursar cada uno de los niveles de forma individual, entendiendo que un nivel tiene prelación sobre otro. Por ejemplo, para usted cursar el nivel 2 tiene que haber cursado el nivel 1. Y para usted cursar el nivel 3 tiene que haber cursado el nivel 2 y el nivel 1. Es importante que esto lo sepa, sin embargo, tiene la posibilidad de cursar los niveles por separado
estar pendiente de nuestras publicaciones en las redes sociales para que se mantenga informado y además de esto, si tiene alguna duda, poder escribirnos a través de nuestros correos electrónicos, a través de nuestros medios sociales. Siempre estamos a la orden para cualquier duda. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos por haber participado en este conversatorio. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Y Agradezco mucho haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Verdaderamente es algo que uno aprecia. y también espero poderlos ver pronto. Así es. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.